afectada por la tragedia. ¿Cuáles son las acciones emprendidas y cuáles las que faltan por realizar? Lo hablamos ahora, entre otros temas. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Señora secretaria, buenos días, bienvenida a este espacio. Permítame aprovechar su presencia para preguntarle otros temas también de interés nacional, por ejemplo, lo que tiene que ver con los Panama Papers, la posición que tiene el movimiento Alianza País sobre esto, tomando en cuenta que ya serían algunos funcionarios de gobierno los que supuestamente estarían involucrados en los llamados papeles de Panamá. Bienvenida. Buenos días, Marcela, amigos televidentes. Efectivamente, en cuanto salió el tema de las denuncias de los llamados Panama Papers, el Gobierno Nacional y Alianza País nos hemos pronunciado porque haya la transparencia total sobre estos hechos que llevarían a pensar la evasión en paraísos fiscales o la constitución de empresas en estos paraísos fiscales para evadir las obligaciones tributarias. Y hemos pedido que el mismo tratamiento tengan los funcionarios públicos y los actores privados que estarían incursos en estas denuncias. El día de ayer, precisamente, funcionarios de nuestro gobierno, con nuestro secretario jurídico a la cabeza, el director del SRI, han señalado ya y han pedido las indagaciones a los funcionarios de Petroecuador que estarían incursos en este proceso y han presentado la denuncia en Fiscalía. Nosotros no toleraremos ningún tipo de ilegalidad respecto de este caso o de cualquier caso que atente contra las leyes del país y contra la ética que debemos observar. Ninguna protección a ningún funcionario público y también exigimos toda claridad también respecto de los actores privados que deben ser responsables con el país, que tienen la misma obligación de cumplir las leyes del Ecuador y de tener, digamos, el pago de sus impuestos adecuadamente realizados. El exministro Carlos Pareja, por ejemplo, no ha sido todavía detenido, sí se lo ha hecho con el exfuncionario Alex Bravo. Esto daría a pensar, de acuerdo a la lectura de la oposición, que evidentemente el gobierno se está yendo contra los funcionarios de menor rango, pero no contra los denominados peces gordos. No, de ninguna manera. La solicitud a Fiscalía que ha realizado el Gobierno Nacional es a cualquier funcionario público que esté implicado en este caso. No tenemos por qué proteger a ninguna persona que haya cometido ninguna ilegalidad y es más, ratificamos ese pedido público también desde Alianza País porque nosotros somos un gobierno transparente, un gobierno de manos limpias y no dejaremos que nuestra trayectoria y nuestra revolución que ha tenido la bandera ética como una bandera fundamental sea empañada por malos ciudadanos y por malos funcionarios. Bueno, se dice también que del lado del gobierno la utilización de los Panama Papers será de una manera política para hacer daño precisamente a ellos, a los adversarios políticos de Alianza País. Todo lo contrario, yo creo que la forma en que se transparentaron parcialmente información de Panama Papers solo hacia ciertos actores del sector público, creo que fue digamos, un posicionamiento intencionado y con objetivos políticos. Si somos serios, debemos tomar todas las denuncias y la información de este caso para hacer un baño de transparencia de verdad en ambos sectores, en el sector público y en el sector privado. En otro tema que tiene que ver con la visita del ex vicepresidente Lenín Moreno, también supongo yo una manera de aprovechar políticamente la crisis que se está viviendo a propósito de la tragedia y del terremoto, ir a las zonas afectadas, de entregar ayuda, un poco también posicionando la figura de Lenín Moreno como el próximo candidato de Alianza País. No, de ninguna manera. Nosotros creemos que la política en este momento es la política de la solidaridad. Marcela, la política de la esperanza, no la política electoral. No es el momento, el cronograma electoral empieza recién en el mes de octubre. Y yo creo que el país en este momento está centrado en la reconstrucción, centrado en una respuesta unitaria y solidaria, eficaz, eficiente y por supuesto teníamos que contar con la presencia de nuestro compañero Lenín Moreno, quien además ha hecho gestiones muy importantes al frente de su responsabilidad internacional en discapacidades. El compañero Lenín Moreno está acá como parte del equipo de la Revolución Ciudadana y él justamente el día de ayer de una manera expresa a los medios, a la militancia ha pedido no tocar de ninguna manera el tema preelectoral, no es el momento para
Alianza País estamos concentrados, como señalo, en esta prioridad de la reconstrucción, y la agenda preelectoral o electoral vendrá en los meses siguientes, pero no ahora. Ahora, al mes de la tragedia, creo que lo fundamental es cohesionarnos aún más, cohesionar la unidad nacional sin banderías políticas, sin cálculos políticos en función de nuestros hermanos de Manabí, de Esmeraldas, de las zonas afectadas. El gobierno ha dicho, la prioridad es distribuir en este momento los esfuerzos, la ayuda, los gastos, los recursos hacia las zonas afectadas. Le hace Manabí, pero también Esmeraldas y probablemente Santo Domingo de los Áchilas en menor medida, pero que también se ha visto afectada. En función de estos gastos y de los recursos, ¿por qué insistir, por ejemplo, en el hecho, el presidente lo dijo durante el enlace último, sabatino, ¿por qué insistir, por ejemplo, en mantener los enlaces sabatinos, tomando en cuenta que esto podría representar ciertos recursos o utilización de ciertos recursos que en este momento podrían ser redireccionados hacia las zonas de desastre? Bueno, yo creo que en este sentido del enlace sabatino hay claramente una distorsión y un manejo politiquero. Los enlaces sabatinos no son un costo excesivo para el gobierno, pero aún en ese sentido la militancia de Alianza País, de los jóvenes, de las organizaciones sociales, le hemos propuesto al compañero presidente que no tengan ningún costo para el Estado y que la ciudadanía financie el enlace sabatino. La esencia de la oposición al enlace sabatino del presidente Correa es fundamentalmente estar en contra del develamiento de la verdad que se hace semanalmente, de poder contrarrestar los ataques, de poder contrarrestar la tergiversación permanente de la oposición a las acciones del gobierno, a los proyectos, etcétera, y poder dar la verdad al pueblo ecuatoriano. Si no, yo le preguntaría a Marcela por qué no se plantea el mismo cuestionamiento y la misma austeridad con el informe de los miércoles del alcalde Nebot, del alcalde Rodas, de otros prefectos y otros alcaldes. Todo lo contrario. Alianza País apoya que existan todos los mecanismos de rendición de cuenta. Eso es parte no solo de un derecho del pueblo ecuatoriano, sino de una obligación de las autoridades. En este momento, Alianza País y las organizaciones sociales y de jóvenes hemos decidido contribuir para sostener el enlace de los sábados, para sostener y para que el gobierno nacional se ahorre esos recursos, pero creo que el pueblo ecuatoriano no debe dejarse engañar. Lo que molesta no es lo que cuesta en las transmisiones ni el montaje del informe de los sábados, lo que molesta es el develamiento de la verdad que de una manera absolutamente consistente y coherente la hace nuestro compañero presidente. Pero cuando usted dice, secretaria, estará a cargo de la ciudadanía, ¿qué quiere decir con aquello? ¿Quiénes van a ser los que apoyen el enlace económicamente, cueste lo que cueste, no? Bueno, nosotros hemos propuesto poner las carpas, poner las sillas, poner los equipos de sonido, tenemos militantes, se puede y lo vamos a hacer, el poder contribuir precisamente con los costos fundamentales del enlace para, digamos, probablemente en otro formato, pero para demostrarle al pueblo ecuatoriano, demostrarle también a la oposición que el tema fundamental no es lo que cuesta montar un informe del presidente, del vicepresidente a la ciudadanía. Lo que queda develado una vez más es la mala intención de la oposición, porque no lo plantean a los actores de la oposición, cuyos informes también cuestan, cuyos, digamos, hemos visto inclusive en el caso de Quito, cuestan además todo un equipo de periodistas pagados con importantes recursos de la ciudad, etcétera, pero eso la prensa de oposición lo ha invisibilizado. Creo que aquí el derecho a la información, el que los mandatarios expliquen a la ciudadanía sus labores y esta forma absolutamente inédita, importante que el presidente Rafael Correa la inauguró, creo que han cambiado el país, han permitido tener un pueblo ecuatoriano informado, un pueblo consciente de cuáles son los temas fundamentales para el país. Yo no concibo, y creo que los ecuatorianos no concebimos, volver antes del 2007, cuando realmente no teníamos ninguna información, cuando los mandatarios hacían y tomaban una serie de decisiones a espaldas del pueblo ecuatoriano. Finalmente, secretaria, el gobierno ha insistido en el hecho de que estos son momentos de austeridad, precisamente debido a la carencia de recursos que existen en las zonas afectadas por el terremoto.
pero desde la lectura de la oposición se dice que el gobierno, para mantener esta tesis de la austeridad, debería predicar con el ejemplo, y ha puesto también casos muy emblemáticos, como la eliminación de ciertas secretarías, como por ejemplo la Secretaría del Buen Vivir. Es algo en lo que se insiste desde el lado de la oposición. Creo que el Gobierno Nacional desde el inicio ha sido absolutamente responsable con el manejo de los recursos del Estado. Si usted mira con seriedad las cifras sobre la institucionalidad, nosotros hemos reducido instituciones ineficientes y hemos creado otras que se requiere para implementar el nuevo marco constitucional. Hemos desconcentrado el Estado en el territorio, lo cual significa ganar en eficiencia y en eficacia en los recursos. Hemos hecho inversiones adecuadas, que yo creo que justamente esta tragedia permite ver la importancia de esas obras. Se ha querido posicionar inclusive que las escuelas del milenio, los centros de salud, los UPCs, el ECO, podrían ser parte del derroche. No nos engañemos, yo creo que la oposición llama derroche a lo que ha sido honrar con derechos al pueblo ecuatoriano, que antes no lo tenía. Y el Gobierno Nacional seguirá dando ejemplo precisamente de transparencia, de austeridad. Somos el primer gobierno que nos hemos bajado los salarios desde el inicio. El compañero presidente, frente a los otros y a los anteriores presidentes, hay decenas de medidas de austeridad que están siendo informadas precisamente para que el pueblo ecuatoriano no se deje confundir al respecto. Muchísimas gracias por la información y su presencia en este espacio. 7:10.